Bienvenidos a otro episodio del podcast de charlas técnicas de AWS. Mi nombre es Marcia Villalba y soy Developer Advocate para AWS Serverless. Y sigo sola. ¿Por qué sigo sola? Porque vos todavía no aplicaste a esta posición de Developer Advocate en Iberia. Si me estás escuchando de España y te gustaría hostear el podcast conmigo, y hacer un montón de otras cosas, el link está en la cajita de la descripción. Pero ahora volvamos al mundo de la ciencia ficción, porque vamos a estar hablando de algo que pertenece más a un libro de Asimov que a mi realidad real. Vamos a estar hablando de computación cuántica. Ya la semana pasada hablamos del metaverso, este año de la computación cuántica. Próximamente me hablo acá mi podcast de astrofísica y cosas raras. Pero bueno, vamos a tener a Juan Moreno, que es un Solution Architect para Amazon Braket. No le voy a preguntar qué es Amazon Braket porque me hace el spoiler del episodio. Lo vamos a resolver al final. Así que le doy la bienvenida a Juan. ¿Cómo andás? Hola Marcia, mucho gusto, muy bien aquí. Gracias por invitarme. Sí, un episodio light de verano para escuchar en la playa sobre computación cuántica. Está muy light, muy light. Bueno, Más light de lo que parece. sí. Yo creo que está bueno para sacarte del día a día, ¿no? De uno capaz en los episodios de lunes a viernes cuando estamos trabajando, algo más llevado a la tierra. Hoy podemos escuchar algo que nos inspire y nos lleve al futuro. Lo que podemos garantizar es que va a ser diferente a lo que normalmente escuchamos de tecnología. O sea que eso está garantizado, eso desde luego. Y que van a aprender algo seguro, porque yo acá vengo con no tengo la más mínima de lo que estamos hablando. Yo tampoco, ¿eh? No se lo digas a nadie, pero yo tampoco. Aquí estamos todos aprendiendo. Pero bueno, mi primera pregunta es, ¿qué es la computación cuántica? Porque hablamos de, no sé, ¿cómo se llama la otra computación tradicional? Sí, es la pregunta del millón de dólares. ¿Qué es la computación cuántica? Bueno, pues es una nueva forma, un nuevo paradigma de computación que no se parece a nada de lo que hemos hecho antes cuando lo comparamos con la computación digital. Digital. Entonces, digital. Cuando hablamos de digital es pues los computadores a los que estamos acostumbrados que manejan unos y ceros y bueno, como sabemos, están basados en transistores, ¿no? Hay un transistor y hay millones de esos transistores que forman una computadora digital como las entendemos hoy día. Mi teléfono, este portátil donde estamos haciendo esta llamada y los servidores que corren en Internet. La computación cuántica también tiene unos y ceros. Lo que pasa es que la base de hardware, digamos, en la que se basa es completamente diferente. Entonces, utiliza las propiedades de la física cuántica para poder hacer esa computación. Entonces, la física cuántica, al contrario que la física clásica esta de Newton, que aprendimos en el instituto, pues se encarga de las partículas subatómicas o de las entidades que son muy, muy, muy pequeñas y se comportan de manera diferente al macro universo al que estamos acostumbrados. Entonces esas partículas tienen propiedades como la superposición y el entrelazamiento, que podemos explicar un poco de qué va, y nos permiten hacer ciertas operaciones de una forma mucho más efectiva y mucho más rápida que con una computadora digital. Y esa es la principal diferencia. Porque en una computación digital está o no está. Hay algo o no hay Correcto. nada. Y en la computación cuántica está, no está, puede estar, no sé si está. Capaz. Claro, puede estar más de un estado al mismo tiempo, es la clave de la superposición, ¿no? En la computación digital, pues si hay electricidad en el transistor y hay 2 voltios de energía, pues lees un 1 y si no, pues es un 0, ya está. Cuando estamos tratando con una partícula, si en el caso de que sea una partícula, pues un sistema cuántico puede estar en el estado 1, en el estado 0, pero también puede estar en una superposición de estados simultáneamente de 1 y 0, y ahí es donde conseguimos esa ventaja computacional para hacer ciertas operaciones a mucha más velocidad. Y no solamente la superposición, sino también la otra propiedad del entrelazamiento cuántico, que significa que dos partículas pueden estar entrelazadas y correlacionadas entre sí, una con otra, independientemente de la distancia a la que estén la una de la otra, y eso nos permite conseguir mejoras exponenciales en cierto tipo de problemas. Ok, así que lo único que sé de computación cuántica es la referencia del gato de Schrödinger, que está vivo o está muerto, no lo sé hasta que no abra la caja, y es más o menos lo que me decís. Exacto.
esa es una buena analogía y es muy, muy conocido en el sentido de que mientras tú no lo leas, las unidades de medida son los qubits, ¿no? Estas partículas a las que estoy mencionando son los qubits en comparación con el bit. Entonces, el qubit puede estar en una superposición y en estado de entrelazamiento y podemos hacer muchos cálculos durante ese tiempo. Pero en el momento que lo lees e intentas tomar una lectura, tienes que hacer que colapse o el qubit va a colapsar por las propiedades de la física cuántica y vas a obtener un 1 o un 0 como resultado. Y ahí viene lo del gato de Schrödinger, que cuando abres la caja o está vivo o está muerto, pero mientras no abras la caja, puede estar en ambos estados al mismo tiempo. Es ciencia ficción, porque mi cabeza es cómo puedes hacer computación si no sabes ni puedes medir el resultado. Es como... Sí, por eso mucha gente piensa que no es demasiado intuitivo, pero al mismo tiempo es lo que nos da la facilidad de poder mapear problemas en este tipo de computadoras y ejecutar operaciones que normalmente se harían en serie, pues poderlas hacer en paralelo en mucha menos cantidad Así de que esa tiempo. es una de las ventajas porque la gente empieza a pensar en la computación cuántica, aunque es... Claro, claro. El problema es que, bueno, pues las computadoras no existen hoy día, o lo que existen solamente son prototipos que tienen muchos, muchos errores. Estas máquinas son muy delicadas y muy difíciles de construir. Estamos hablando de un sistema que variaciones muy pequeñas de temperatura o el campo electromagnético terrestre o las ondas de Wi-Fi pueden Afectar. interrumpir, afectar las mediciones, con lo cual los sistemas son muy, muy, muy Claro, delicados. Y luego el otro problema es escalarlo claro, porque también. si las partículas pueden superponerse y entrelazarse con partículas que no están en el mismo lugar, es como, ¿cómo controlas eso? Claro, claro. ¿Cómo se controla un átomo, un fotón o un Exactamente. electrón? ¿Hay Es muy, alguna muy caja difícil. súper segura donde puedes poner tu... Sí, hablaremos de ello. Hay varias formas de hacerlo, Sí, sí. sí. Ya me contarás cómo es un data center cuántico. Pero me gustaría seguir hablando un poquito más de por qué, ¿no? ¿Qué casos de uso? ¿Por qué la gente se toma el trabajo de hacer algo tan imposible de imaginarse para la gente común? Total, total. Sí, porque la industria también se ha metido Claro. tanto en esto, ¿no? Porque hasta ahora era una cosa de investigadores y sí, de research and development, pero no demasiado de la industria. Lo que pasa es que se desarrollaron algoritmos teóricos en los últimos años que demostraron cosas increíbles, ¿no? Cosas que no creíamos que fuesen posibles, en papel. Entonces, para pasar del papel a la realidad es donde la gente está empezando a invertir para conseguir hacer estas computadoras una realidad. Y posiblemente el ejemplo más famoso es el de la encriptación, ¿no? Porque habréis oído a lo mejor habrás oído mencionar que la encriptación de RSA, que es donde se basa toda la encriptación hoy día en Internet, se puede romper con un ordenador cuántico. Ah, Y en teoría, en papel eso es cierto. Es un caso de uso en el que hace unos años un investigador puso un algoritmo en el que se explicaba cómo se podía romper la encriptación. Sin ir a demasiado detalle, la encriptación hoy día se basa en la factorización de números. Básicamente, tú le pasas un número tan grande a un ordenador y le preguntas cuáles son los factores primos de ese número, que se lleva cientos de miles de años en poder darte una respuesta. Entonces, RSA es muy seguro por esa razón. No hay una forma analítica de romperlo, tiene que ser a prueba. base de fuerza bruta. Exacto, prueba-error. Y con los ordenadores de hoy día es imposible poder romperlo. Sin embargo, por estas propiedades que hablábamos de la superposición y el entrelazamiento, esa máquina teórica cuántica podría probar muchas combinaciones simultáneamente y podría romper la encriptación de RSA en muy poco tiempo. Con lo cual, evidentemente ya se está trabajando en algoritmos de encriptación que sean resistentes a un ataque cuántico para el futuro, porque ya no es una cuestión de ¿va a ocurrir o no va a ocurrir?, ¿Cuándo sino va a de ocurrir? cuándo va a ocurrir. Con lo cual a la gente le interesa mucho invertir Sí, eso es en ello. una inversión, por lo que tengo entendido, no me acuerdo en qué charla lo escuché, pero Amazon está invirtiendo en ese tipo de seguridad en sus data centers de cómo prevenir ataques cuánticos. No sé si sabes más de eso. Sí, sí. De hecho, me alegro
que estés informada de ese tema porque simplemente ayer se hizo un anuncio público de los algoritmos post-cuánticos que se van a estandarizar, es decir, lo que va a sustituir a RSA, y Amazon el mismo día anunció la posibilidad de utilizar en KMS, en nuestro servicio de para el encriptación, público también. eh, ¡Wow! para el público el algoritmo cuántico. De manera que si un cliente de AWS quiere, ya puede empezar hoy día a utilizar la encriptación cuántica y prepararse para tener sus datos Sí, encriptados para el ahora futuro. recuerdo dónde lo escuché esto. Esto fue cuando hablé con Javier Ramírez, que nos contó cómo se construye un data center de Amazon. Y estábamos hablando en por qué poner las cosas en la nube, ¿no? Porque este tipo de pensamiento tan futurístico y tan mágico es algo que alguien en su data center común y corriente no piensa o no tiene la capacidad ingenieril para pensar cómo aplicar Claro. este método de encriptación cuánticos cuando todavía no es un problema, ¿no? Pero en los Claro. data centers. Y si lo piensas tiene sentido, porque realmente si tú empiezas a encriptar datos ahora, no sé, a lo mejor nadie te va a robar los datos hoy, pero ¿y si alguien consigue datos hoy y los encripta utilizando una encriptación, un ataque cuántico dentro de 10 años? Nadie te garantiza que eso no pueda ocurrir, con lo cual, ¿por qué no empezar a encriptar Exacto, ya, no? es una de esas cosas que a mí me volaron la cabeza cuando la escuché, me quedó porque cosas, datos útiles. Muy a futuro. Sí, sí, pero la encriptación siempre fue un tema de números grandes, ¿no? Y si tenés un procesador que puede hacer 20.000 cosas a la vez, y muy rápido, es cuestión de tiempo. Claro. ¿Y algún otro caso de uso interesante? Sí, hay bastantes. Una cosa que a mí me gusta aclarar siempre es que mucha gente me pregunta, bueno, ¿y estas máquinas cuánticas van a sustituir a las máquinas clásicas y vamos a tener que migrar nuestras aplicaciones a una máquina cuántica? Y la respuesta es rotundamente no, porque el sistema o el tipo de problemas que vamos a intentar solucionar con un ordenador cuántico no tienen nada que ver con las cosas que se hacen hoy día. Es decir, tú no vas a correr un servidor Apache o una aplicación serverless en una máquina cuántica, ni ahora ni dentro de 10 años, porque no están diseñadas para ello, ¿no? Son problemas también de optimización, sobre todo. Cuando un problema empieza, a medida que le vas poniendo variables, crece exponencialmente en su complejidad y en el tiempo que lleva en solucionarse. Entonces, ese es el tipo de cosas que ¿Machine vemos. learning? Machine Learning es una opción que se está investigando bastante, pero todavía no se ha demostrado una ventaja considerable entre la computación cuántica junto con la computación clásica trabajando juntas en un algoritmo de reduciendo una Porque curva eso de puede ser machine un learning, por ejemplo. viaje, entrenar un modelo de machine learning con todos los miles de Es súper parámetros en una interesante. computadora que ya ni sabemos lo que hace. Sí, 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 sí. Hay POCs por ahí, hay pruebas de concepto donde se mapean las features de un modelo de Machine Learning en una máquina cuántica. A cada feature se le asigna un qubit y luego se deja que el circuito te vaya diciendo cuáles son el punto de menor energía. Y de ahí ayudas al algoritmo clásico, un gradient descent o lo que estés utilizando en Machine Learning para reducir la curva en teoría de una forma más efectiva. Pero ya te digo que desde el punto de vista de performance todavía no hay una ventaja Así que se clara. pueden combinar estas dos computaciones, ¿no? La digital y la Sí, clásica y la cuántica para obtener. sí, sí, para reducir una curva de un problema de Machine Learning. Es una computación híbrida que existe y de hecho Amazon lo soporta. Eh, pero posiblemente uno de los casos más interesantes son los casos de optimización, ¿no? Hay empresas, un ejemplo que se me ocurre por ejemplo es BMW, la fábrica de coches, que tiene un proyecto muy interesante en optimizar el pintado ¿El de qué? sus coches, ¿no? Cuando están en la cadena El el pintado. pintado de la carrocería, sí. Cuando están los coches en la carrocería, en la cadena de montaje, pues hay una serie de robots que van por debajo del coche, no sé cuántos robots, son 6 u 8 robots, pintando el coche de la forma más efectiva posible, utilizando la menor cantidad de pintura, pero cubriendo toda la superficie. Ese es un buen problema para una máquina cuántica porque nos puede dar todas las posibles combinaciones de los movimientos de esos 8 robots y darnos la combinación más efectiva de una forma muy, muy rápida. Y ese es un caso de uso que existe. No se puede decir que, no sé si es de producción, pero es una buena prueba de concepto para demostrar
Y ¿Qué una tipo de cosas se pregunta, pueden porque otra conseguir? vez Marcia no tiene ni idea de lo que está de esto. Entonces, este algoritmo como que se calcularía antes y después se pondría, se programaría los robots para que hagan ese recorrido o correría como en real time. Como lo Lo primero. primero, correríamos el algoritmo en una máquina cuántica y Resultados. con los resultados programaríamos los robots Claro. para decir, así es como te tienes que Wow. mover. Está buenísimo. Mm. Y este. Es súper interesante. Sí, y Sí, para dime. cosas, por ejemplo, no sé, yo pienso en computación cuántica y no sé por qué pienso en física y química por el colegio. Claro, total, total. Es el uso más natural. En la química, por ejemplo, en el apartado de la industria farmacéutica y la exploración de nuevas partículas y nuevas moléculas, es un campo que le viene como un guante a Ok. una computadora cuántica. Porque tú puedes simular el estado de energía de moléculas y ver cuál sería el estado de más baja energía y así hacer investigaciones de cómo moléculas se interactúan entre sí, estudiar cosas como la catálisis, reacciones complejas como el doblado de proteínas y hacer investigación de nuevos fármacos a lo mejor que no existen o que hoy día es demasiado ensayo de error para poder conseguir un fármaco que sea efectivo. La computación cuántica nos permite mapear el estado energético de esas moléculas en una máquina cuántica y alcanzar de forma muy natural un estado de más baja energía que nos va a describir una molécula nueva o que simplemente nos van a ayudar a entender mejor cómo ocurren esas reacciones. Hoy día eso con la computación clásica lleva muchísimo esfuerzo de computación, de CPU, de GPU, Claro. todo eso. Wow, eso es muy loco. Pero bueno, necesitamos descubrir nuevas partículas. Y cuando también pienso en partículas, otra cosa que se me viene a la cabeza, yo acá te estoy tirando todas las cosas que se me vienen a la cabeza, ¿no? Porque Sí, sí. esto para mí es como todas las preguntas. Cuando pienso en partículas, pienso en un acelerador de partículas, otro lugar donde descubrimos partículas nuevas. ¿Puede esta computación funcionar en ese tipo de lugares? ¿O no No, no directamente? directamente. La aceleración de partículas es útil en el Porque ahí sentido de también que nos puede descubren. ayudar a descubrir Claro, nuevas partículas, ¿no? Como ocurrió con el exacto. bosón de Higgs, ¿no? Que hace Ujú. ahora 10 años que se descubrió. A lo mejor eso nos ayuda a descubrir una nueva forma de crear un Oh, qubit, ¿no? Y descubrimos que con un bosón, que yo sepa no se puede con un bosón, pero a lo mejor descubrimos un tipo de partículas o una nueva propiedad de la física cuántica que nos permite hacer computadoras cuánticas más efectivas, ¿no? ok. Eso, desde luego. Entonces es más para cómo hacer una computadora que para resolver los problemas. Es una opinión muy personal, posiblemente si un físico me oyera se estaré tirando de los pelos, pero sí, yo creo que aplicación directa de una computadora cuántica a un acelerador de partículas, que yo sepa, no Claro, se ha y hecho. hablando de cómo hacer una computadora, yo todavía sigo sin entender cómo son. Porque vos me hablas de un qubit. ¿Cómo se escribe qubit? Q-U-bit. Eso es, QU-bit, es del Quantum bit. quantum bit, es la Ok. abreviación de quantum bit. Entonces, si nos imaginamos una partícula cualquiera, vamos a decir, por ejemplo, no lo sé, un electrón, por ejemplo, pues imaginemos que rotamos al electrón y cuando uno de los polos está en el norte y el otro en el sur, decimos, bueno, pues lo de arriba es un 0 y lo de abajo es un 1. Y así leemos el estado y leemos los datos. Si queremos cambiar de estado, pues le damos la vuelta y leemos lo contrario, ¿no? Y así es como se consigue una lectura similar a la que se consigue con la computación digital. Pero hay como 6 o 7 maneras diferentes de construir un qubit y eso es muy, muy Por interesante. ejemplo. Eh, por ejemplo, la superconducción es uno de los ejemplos más clásicos, o que mucha gente está implementando, incluido Amazon. Eh, en la superconducción básicamente tienes una pequeña placa de metal en forma de circuito o de círculo que cuando lo bajas a temperaturas de microkelvins muy muy bajas, como menos 300 grados centígrados o algo así, empieza a exhibir estas propiedades cuánticas. Y aprovechas esa circunstancia para construir tu qubit de esa manera. Esa pequeña placa superconductora te va a dar ese resultado de 1,0. Es como construir un pequeño átomo artificial y leer los resultados de esa manera. Después los conectas unos con otros, ¿no? Para intentar conseguir mayor computación
poder de computación y así se ¿Y consigue cómo un se qubit. conectan? Bueno, pues lo primero se utilizan microondas para colocarlos en la posición que se necesita y luego para leer la información Ok, realmente es cableado así que de funcionan toda la como con vida. un cable también, porque yo acá pienso que no sé, que tienen Sí, que hablarse por telepatía estos qubits, entonces. Vos te reíste porque la respuesta es sí, un cable, pero yo qué sé. sí, para poder entrelazar unos con otros en la lectura al final, sí. Luego durante la computación, si necesitas la propiedad del entanglement, el entrelazamiento, que eso no son cables, para conseguir mayor computación, pero a la hora de hacer la lectura necesitas llevarlo a través de algún sitio, ¿no? Y eso es cables tradicionales. Así que el estado, por Eh, ejemplo, lo podés cambiar bajando la temperatura. ¿Y cómo haces para que pase de 0 a 1? Porque en la electricidad vos lo rotás, pero ¿cómo se rota eso físicamente? La temperatura se Ok, mantiene baja todo el rato simplemente para que la máquina funcione. La temperatura no puede cambiar, siempre están ahí menos 300. como te digo, a microkelvin, menos 300 y pico grados de temperatura. Para conseguir cambiar el estado y poder leer unos y ceros se Ok. utilizan microondas en este caso. Entonces se pasa una microonda cuando está en ese estado de baja temperatura y así más o menos consigues controlar la partícula. Eso no la partícula, pero esta Placa. pequeña placa circular. Eso en el caso de la superconducción. Pero luego hay otro tipo de máquinas, por ejemplo, que utilizan iones y atrapan iones en una cámara de vacío para conseguir hacer el mismo efecto. Y ahí lo que se hace es que se coge un átomo, por ejemplo un átomo de bario, o en el caso de la máquina que está en Amazon es un átomo de ytterbium, y se le saca el último electrón de la capa externa, de manera que consigues una partícula cargada positivamente, y se alinean varias de esas partículas dentro de una cámara al vacío, y una vez que tienes esos iones atrapados ahí, pasas un montón de láseres para conseguirlos, fijarlos en su posición, y así desde 3 dimensiones muchos láseres mantienen la partícula fija, y de ahí es donde puedes empezar a hacer rotaciones y leer tus unos y tus ceros, consiguiendo el mismo resultado que con el hardware anterior. Así que como ves, la implementación no tiene nada que ver, pero las propiedades cuánticas que se consiguen Esa de son láser me la similares. reimagino en una película de ciencia ficción ahí en el fondo de algún malo de película con su computadora cuántica llena de láseres. No sé cómo se ve en verdad, no sé si tenés Es, algunas fotos para compartirnos en los links de la descripción. pues te pasaré alguno, sí. Es súper bonito ver las fotos porque para mí es de lo más espectacular, porque son como 6 haces de luz viniendo desde localizaciones diferentes y luego todo encerrado dentro de la cámara está al vacío, como digo, que, que hace que sea muy muy delicado, pero también muy interesante desde el punto de vista de ingeniería, de cómo ¿Qué se tan monta grande es este tipo eso? de máquinas. Pues cada vez reducen más el tamaño. Una de las, por lo menos la que yo conozco, hay varios vendors que están haciendo este tipo de máquina, pero por lo menos el que yo conozco cada vez está reduciendo esa cámara al vacío cada vez más. Pero evidentemente lo que está dentro No, claro, por no eso. es visible al ojo humano. Uno se imagina que no debería ser muy grande, pero después tampoco puede ser muy... No sé. Wow. Sí, no es gigantesco, pero tampoco es algo en miniatura. Es lo que está Claro. dentro, Y lo que es hay... miniatura. Y sí, bueno, hay como 6 o 7 formas de hacer una máquina cuántica y esas son dos de las así más conocidas. Luego hay gente que utiliza silicio, que también tiene propiedades conductoras cuando se mezcla con otros metales, y utiliza el electrón en sí mismo para hacer un qubit. Entonces, ignorando el resto del átomo, se consiguen hacer una especie también de trampas o de agujeros donde se encaja un electrón, así en términos muy vulgares, y de nuevo se consigue con campos magnéticos hacer que cambie la polaridad del electrón y orientar hacia arriba o hacia abajo para leer un 0 y un 1. Y algo parecido pasa con la luz también. También hay máquinas que se hacen con Wow. fotones. Y con los fotones se utilizan espejos para cambiar la polarización, ¿no? Entonces la luz va Entonces hacia este lado, rebotar. hacia el otro lado, dependiendo. Exacto. Y luego tienes espejos que te permiten que el fotón pase y no pase en esta posición en este estado de superposición y poder leer ese estado
de ¿Y cómo se superposición lee? simultánea también. Al final el resultado Porque, es el mismo. Cada uno tiene su mecanismo. Cada uno, y esa es una de las partes que hacen que haya muchos errores, ¿no? La lectura es uno de los challenges, porque incluso si consigues hacer unos qubits perfectos que consigan las propiedades que tú quieres, después tienes que conectar eso a una máquina tradicional y mandarle pulsos y hacer una especie de lenguaje de programación a bajo nivel que le diga lo que tienen que hacer y al mismo tiempo leer el resultado correcto. Entonces, la lectura es un proceso complicado. De nuevo hay cableado involucrado y hay un cierto ruido, como se llama el quantum noise, con el que tienes que tener en cuenta cuando haces las mediciones. Por eso en computación cuántica nunca se mide una sola vez o se corre un circuito una sola vez. Es un tema probabilístico. Se hacen muchísimas medidas y de las 100.000 o 1.000 medidas que recoges, pues miras la curva de distribución y miras, vale, lo que está más o menos en el centro es el resultado que yo más o menos esperaba y el por resto ejemplo, en un es el caso de ruido. optimización, se ejecutaría este algoritmo muchas veces. Como va tan rápido, no te importa. Y mirás cuáles son las cosas en el medio que están bien. Y ese es el algoritmo que le das al robot para que Correcto. ejecute. Exacto, exacto, así es. Y de hecho, cada X horas puedes decir, bueno, voy a calibrar de nuevo mi máquina y ahora voy a correr otro set de tests para asegurarme de que la máquina no se me ha ¿Y cómo que se desconfigurado te entre tanto, ¿no? desconfigura? Que ese ¿Se es te otro mueven tema. las cosas? Sí, si un qubit no se utiliza, se degrada. O sea, pasa por un proceso que se llama decoherence y se degrada. Entonces el qubit deja de ser útil. Y lo que tú creías que era un uno realmente es un cero porque ha pasado a un estado de energía diferente. De manera que hay que darle una sacudida a la máquina de vez en cuando y asegurarte de que todos los qubits están bien configurados antes de volver a hacer un experimento o Wow, correr un esto es una circuito. locura. Así que esto explica por qué es bastante difícil hacer este tipo de máquinas. ¿Hay algún data center o cómo es una estructura de máquinas cuánticas? Como, Es muy diferente a los data centers que conocemos y por eso no es algo que una empresa que tenga muchísima experiencia en construir data centers, como a lo mejor puede ser AWS, pueda simplemente añadir un rack más y poner una máquina ahí. Requiere, como te he ido contando, un aislamiento y sobre todo los materiales son extremadamente caros hoy día. Los materiales no son estándar y hay que fabricarlos a medida. Entonces, normalmente estas empresas son empresas que se dedican única y exclusivamente a construir máquinas cuánticas y tienen edificios prácticamente diseñados para poder albergar este tipo de máquinas, porque el aislamiento claro. tiene que ser brutal. Y una pregunta, esto es a nivel personal y tú me decís tu opinión. ¿Pensás que va a haber Sí, como que ahora estamos en pañales, estamos recién entrando en la parte de industrialización de esto? Al final se va como a encontrar una forma más estándar en vez de tener 20 formas de hacerlo, como ha pasado con la computación digital, que, bueno, hubieron algunos tinkering ahí y ahora entramos, bueno, esta es la forma de hacerlo. sí, 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 correcto. Mira, si la otra pregunta de qué es la computación cuántica es la pregunta del millón de dólares, esta es la pregunta del medio millón de dólares. Es la segunda más preguntada. Y no lo sabe nadie. Realmente, todo el mundo, todos los diseños tienen pros y cons. Hay algunos que son rapidísimos y la fidelidad es muy alta, otros que la lectura es más lenta, pero la escalabilidad es mejor. Entonces, todavía no se sabe. Hay algunos que están más desarrollados simplemente porque se llevan más tiempo estudiando, hay más papers en el mundo científico y hay más gente abocando por ellos, pero realmente no lo sabe nadie. Yo no sé si va a ser al final un único diseño el que va a ganar la carrera y todo el mundo nos vamos a mover a eso, o si va a ser como hoy día, no sé, Mm, como AMD, Intel o algo así, en el que tendremos varias opciones. sí, eso También podría ser, es una buena forma de pero no lo pensarlo. sabe ¿Cuál nadie. querés? La, por ejemplo, más barata o no sé, capaz que hay diferentes opciones, pero sí, wow, Claro, dependiendo de las súper prestaciones, interesante, ¿verdad? ¿no? Ahora tengo que buscar una foto de esto porque como que me acaba de explotar el cerebro y me quedo ahí procesando.
Entonces vos dijiste que Amazon no tiene en sus data centers este tipo de computadoras, pero hace un par de reinvents lanzaron un servicio que se llama Amazon Bracket con el que tú trabajás. Capaz nos puedes contar un poco de la historia, Sí. y qué es. Ahora es el momento. Sí, sí, sí. Bueno, pues es ese intento, ¿no? De poner a disposición de los clientes, como siempre lo hacemos en Amazon, lo que hay ahí y para que la gente pruebe y que nos diga cuál es lo mejor y qué pueden hacer con ello. Entonces, lo que estamos intentando hacer es, digamos que, democratizar el acceso a este tipo de máquinas y darle a los clientes todos los tipos de Wow. hardware posibles que existen y que ellos nos digan, este funciona bien, este funciona peor, o para este caso de uso, esto es lo mejor. Y que publiquen cosas y que nos digan qué es lo que han podido construir. Y al mismo tiempo también estamos intentando construir nuestra propia computadora cuántica, que todavía no está Wow. como parte de Bracket, pero tenemos un edificio en California donde estamos montando una computadora basada en Deberían hacerlo en algún superconductores. lado frío, porque California no parece un lugar de los 300 Kelvin, capaz Es verdad, Groenlandia. es verdad, es verdad. De nueva temperatura ambiente no va a funcionar, eso seguro. Wow, así que hay trabajo para construir A mí, la propia computadora cuántica de Amazon. Wow, de AWS. sí, es un laboratorio, está ahí en el campus de Caltech, del California Institute of Technology, porque hay muchos expertos en esa zona y muchos de los descubrimientos de física cuántica se hicieron en esa universidad. Entonces, tradicionalmente también hay mucha historia de investigación. Y ahí es donde construimos el edificio y se están encargando no solamente de hacer el hardware, pero también de intentar encontrar algoritmos que reduzcan los errores y que hagan que los qubits sean más estables. No solamente construir una buena máquina, pero que además que no tenga errores, ¿no? Y eso es lo que Claro, la iniciativa de claro. nuestro propio hardware. Por el tema del acceso a las máquinas, la idea es que la gente solamente tenga que aprender un lenguaje de programación también, ¿no? Porque normalmente cada vendor saca su propio lenguaje y si quieres acceder a los iones de este vendor, tienes que aprender este lenguaje. Si quieres acceder a la superconductividad de este otro vendor, pues tienes que aprender otro lenguaje. Y lo mismo para los fotones. Con lo cual, si estás dentro de Amazon Bracket, tienes un único interfaz, te descargas la SDK del repositorio de GitHub, que es gratuito, y ya tienes acceso a 6 o 7 ¿Y máquinas es algún con un mismo lenguaje lenguaje de conocido o programación, es lo un cual yo creo lenguaje que es una especial opción. para computación cuántica? Se llama Python, pero no sé Wow, si te así que sonará. con Python podemos hacer todo. Sí, es un lenguaje basado en Python, unas librerías donde le mandamos los circuitos a las máquinas y las controlamos utilizando ¿Y del llamadas Python a de qué Python. pasa? Porque bueno, en la computación digital hacemos, no sé, el lenguaje de programación Python, assembler y después ceros y unos y posiciones en memoria. ¿Y acá qué hacemos? Mm, mm. Esa es una muy buena pregunta, que también me gusta clarificar. Ahora mismo la computación cuántica está en el mismo estado que a lo mejor la computación digital estaba hace, no sé, 50 años. Estamos a ese nivel de ceros y unos y impulsos eléctricos y puertas muy básicas, las puertas lógicas. Eh, y no hay todavía una capa de sistema operativo, una capa de aplicación, una capa de desarrollo, bases de datos, todo eso no existe. El hecho de que accedemos utilizando Python es que utilizamos una tecnología que conocemos y que ya está desarrollada como Python para mandar señales a ese nivel de, digamos, ensamblador. Pero la máquina en sí mismo no entiende Python ni está a ese nivel todavía. Simplemente son impulsos y puertas y unos y ceros. Todavía Pero no usa hay unos y esa ceros. capa de complejidad. No, no es otra base que Total. no sea una base binaria. Realmente la base es mucho mayor que la base binaria, es un espacio multidimensional, puedes obtener más valores que unos y ceros durante la computación, pero en el momento de hacer la lectura Exacto, es lees el uno una o el cero. computación adolescente. En el momento que la mirás se porta bien. Eh, Nunca voy a ver ese ejemplo, pero me gusta, lo voy a empezar a utilizar a partir de ahora. así que, wow. Sí, sí. Así que para la Perfecto. gente que usa la librería de Python es básicamente como una API para enviar entradas a bajo nivel. No es que vas a hacer tu super aplicación. Exacto. Exacto.
Y sin cómo, es exactamente eso, es una API como el resto de servicios en AWS. Uno se descarga el SDK y no te hace falta tener ni cuenta de AWS para empezar a Ah, utilizar los simuladores. simuladores, porque los simuladores, sí. Para acceder a las máquinas reales sí necesitas tener una cuenta de AWS porque hay que darle permiso para ir a los data centers de estos vendors. Pero si quieres hacer una simulación local que se comporte como una máquina cuántica y empezar a aprender de computación cuántica, es muy fácil. Puedes bajártelo a local y desde tu laptop puedes empezar a ejecutar circuitos locales y la máquina te contesta Contame como más del contestaría una simulador. máquina Entonces, real. ¿es un simulador que te descargas para tu compu o es una página web que vos te conectás? ¿Cómo funciona? El simulador local viene con el SDK, con lo cual descargándote el SDK ya lo tienes ahí. Lo puedes definir en una variable y empezar a llamarlo Ok. como si fuera un endpoint. Es muy sencillo. Y ese simulador local te permite el comportamiento estándar, simular el comportamiento estándar de una computadora cuántica. Tú puedes definir un circuito con 3 qubits, con 4 qubits, hasta 12 o 13 qubits soporta el simulador local. Y Y de el hecho puedes qubit, simular el en ruido este caso, también. sería como Puedes el tamaño del decirle... registro de Sí. procesamiento. Sí, se podría decir de esa manera. Cuando defines un qubit mayor, toma Sí. más memoria, memoria clásica en tu computador. Pero sí, es una buena Claro. analogía. Por eso hay un límite, ¿no? Hasta 13 qubits. Y le puedes simular el ruido también. Puedes decirle, dame una respuesta ideal, como si no hubiese ruido y como si la máquina fuese perfecta, como será dentro de unos años, esperemos. O dame realmente una respuesta basado en los datos de calibración que yo tengo de la máquina. Yo voy a la máquina real y miro más o menos cómo la fidelidad de la máquina y digo, vale, voy a reproducir eso en mi modelo. Y puedo definir un modelo de ruido que va a añadirme ese noise en mi respuesta cuando obtenga los resultados. Y de esa manera puedo decir, vale, ahora sé que este circuito cuando lo corra en una máquina real, sé Wow. más o menos cómo Y se va a cuando es comportar. el simulador pues, ¿hace resultados parecidos a lo que haría la máquina cuántica? ¿O te dice cualquier cosa, pero simplemente podés validar que tu algoritmo está funcionando? Si realmente haces un buen modelo de ruido, puedes llevar realmente a conseguir que los resultados sean prácticamente similares que los de una máquina real. Y lo bueno que tienen los simuladores es que te dan más flexibilidad para obtener más tipos de resultados. Como tienes un control total sobre la estadística que va debajo de una medición, puedes hacer más cosas desde el punto de vista matemático en el tipo de resultados que puedes ofrecer que algunas de estas Claro, la máquinas no te desventaja ofrecen. sería que es muy lento. La desventaja no sería en cuestión de rapidez, sino en cuestión a lo mejor bueno, realmente se puede simular prácticamente lo mismo que una Ok. computadora cuántica hace hoy día. Em, la desventaja es que nunca va a ser el entorno real, ¿no? Tú puedes hacer un profile lo más parecido posible a la máquina, pero nunca te vas a asegurar de que se va a comportar exactamente igual. Y tampoco existen simuladores para todos los tipos de hardware, solamente para algunos de ellos. Si por ejemplo estás muy muy interesado en hacer algo con, no sé, un tipo de computación que se llama quantum annealing, pues ahí ¿Qué no es eso? existe un simulador que realmente lo... el annealing está relacionado con esos problemas de optimización que comentábamos, y ese problema del pintado Ok. del coche que te comentaba se utiliza ese tipo de máquinas para conseguirlo. Simplemente es un modo de computación cuántica que te devuelve naturalmente el estado de más baja energía, y ese estado de menor energía te da los resultados óptimos al problema que Genial. tú has mapeado en la máquina. Así que entonces la gente puede ir, probar, bajarse el simulador y jugar en sus compus tranquilamente, o puede ir a las máquinas de verdad. Estas máquinas de verdad no están hosteadas por AWS, son de compañías terceras que nos dan, que nos las alquilan, ¿no? Eso Claro. es. Lo que pasa es que eso es transparente para el usuario de AWS. Nosotros le cobramos al usuario por lo que utilizan. Si tú utilizas en tu experimento lo que llamamos un shot, 1000 shots, pues solamente $1000 te en vez cobramos de por los 1000 tiempo de shots que tú haces a la cómputo máquina. son cuántos shots de tequila te podés tomar mientras... Cada vez que tú
Exacto. ¿Cuánto me tengo que beber hasta que caiga redondo? Que ese es el Exacto. estado de baja energía. Así que shot se llama. Sí, lo Y llamamos que es un shots. Se tiempo. llaman shots. Cuando tú ejecutas un circuito, Ok. es la ejecución de un circuito. Tú pintas un circuito con puertas lógicas, algunas de esas puertas son cuánticas, lo ejecutas una vez y eso es un shot. Pero como te digo, para obtener una respuesta estadísticamente significativa, pues Así que necesitas vos hacer muchos tenés shots. una herramienta para dibujar estos circuitos lógicos y luego el ambiente de Python se conecta con este circuito lógico y este circuito lógico se reproduce en la computación cuántica. La Ah, librería la de librería Python construye el construye el circuito. circuito y se... Ok. Sí, yo defino un circuito, se llama circuit, lo defino y después añado mis puertas lógicas utilizando el SDK y cuando lo tengo listo, corro Perfecto. run y lo corre en la máquina. Sí, porque yo te hago estas preguntas porque esto es un podcast y a mí me cuesta un montón visualizar estos conceptos sin verlos. Y me imagino que a la audiencia también. Pero vos me comentaste que habías hecho una charla en español con un demo. ¿Está disponible eso? Sí, sí, por ahí anda en internet. Lo hice para la comunidad latina en un grupo de usuarios de Perú y ya, charlamos durante, yo creo que fue más de 2 o 3 horas sobre todas estas cosas que hemos estado hablando, pero además lo vimos en acción con la consola, bajando la SDK, ejecutando comandos en diferentes tipos de máquinas para que la gente viera los resultados. Y eso es, bueno, si te ha parecido interesante, es un buen link para mirar y ver más detalles. Sí, los dejamos en la cajita de descripción del podcast para que lo puedan ir a mirar, porque esto suena como una gran manera de empezar, ¿no? ¿Y cuál es otro buen camino para arrancar con computación cuántica en AWS? Bueno, con la computación cuántica en general es cierto que es difícil eludir las matemáticas, ¿no? Cualquier curso o el formato que más te guste de álgebra lineal y trigonometría va a haber que refrescarlo un poquito, básicamente para entender los conceptos de cómo los qubits rotan y cómo se hacen las lecturas y todo eso. No es matemática complicada de nivel de doctorado, de PhD, ni nada de eso. Es realmente, no sé, como high school o algo así. Lo que pasa es que, bueno, muchos de nosotros tenemos el high school muy olvidado ya. Entonces, esa es la un poco más complicada. Pero una vez que esos conceptos están claros, como digo, bajarse el SDK del repositorio de GitHub de AWS es sencillo y de ahí hay una carpeta de ejemplos que viene con por ejemplo, una carpeta de Getting Started que explica conceptos muy básicos y circuitos muy sencillos. De manera que practicando con un circuito fácil se ven los resultados, después cambias pequeñas cosas e intentas predecir lo que va a ocurrir cuando ejecutes ese circuito. Y esa, para mí personalmente, fue una forma muy buena de aprender. El intentar predecir cómo mi circuito se va a compartir antes de ejecutarlo. Y ahí hay montones de ejemplos en el repositorio. Sí. ¿Cuál fue tu camino con la computación cuántica? ¿Vos aprendiste ahora con Bracket o ya lo tenías Sí, clarísimo? no, para nada. Yo era un generalista, era un manager de Solutions Architects y me enteré de que Bracket se había lanzado. Y bueno, como vas con cualquier otro servicio, ¿no? Vas a echar un vistazo a ver de qué va este servicio porque es nuevo y los clientes a lo mejor preguntan por ello. Y cuando vi el concepto, digo, ¿cómo qué? ¿Cómo? Computar, hacer problemas de computación cuántica utilizando partículas. ¿Esto qué es? Me tengo que meter más a fondo. Esto no se puede entender simplemente con un curso de YouTube. Y ahí empecé a contactar con el equipo, a ayudarles con cosas y no de manera oficial, pero intentando echar una mano a medida que el producto crecía y al final me ganaron para la causa. Me cambié formalmente como hace ya 6 o 7 meses. Wow. No, pero está genial y más que hablas español, así que acá pueden acceder a este conocimiento todo el mundo que del habla hispana. Así que la mejor forma, bajarse el simulador, empezar a probarlo o si no, mirar tu charla de Latinoamérica. Y una idea, así por arriba, ¿cuánto sale ejecutar con la computación? Vos me decías que por shots se calcula el tiempo de Ah, cómputo, pero ¿cuánto en dinero sale un rato o unos cuantos shots de hmm. computación en Amazon, por ejemplo?
Sí, precisamente ahora estoy escribiendo un blog sobre eso para clarificar el tema con los clientes, porque no es caro para nada. Ok. Por ejemplo, si haces digamos, 3 tareas y cada tarea pones 1000 shots en cada una de ellas, que serían 3000 shots y 3 tareas, en una máquina de annealing que hablábamos antes, eso no te va a costar más de $3 correrlo aproximadamente. Wow. Con lo cual es bastante asequible. Y Luego, cada máquina tiene un precio diferente, pero claro, pero para poner una idea, porque en mi cabeza era tipo $10.000. No sé. para nada, No, no, para wow. nada. A lo mejor si estás corriendo un algoritmo de Machine Learning que requiere muchas iteraciones hasta que la curva, ya sabes, va convergiendo al estado, a la mínima, ahí a lo mejor tienes que hacer muchas iteraciones y sale más caro, ¿no? Pero lo bueno que tiene es que, bueno, la calculadora está ahí y tú puedes predecir antes de empezar a utilizar el servicio cuánto te va a costar, porque no va por tiempo. En el caso de las máquinas cuánticas, no van por tiempo, con lo cual tú sabes que si yo voy a correr 10.000 shots y en mi código, en mi SDK, pongo un límite para que no Claro, haya más de estos shots, sé que no me voy a gastar más de eso, con lo cual es bastante predecible. claro, eso está bueno, porque vos en una computación digital a veces no sabes cuánto tiempo te va a llevar las cosas. Vos decís, bueno, quiero hacer esto. Si lo Claro, programaste bien, bien, y si no, exacto. Si lo suerte. dejas a su libre albedrío y no pones ninguna barrera en el código, ahí te Exacto. puedes llevar una sorpresa, ¿no? Pero para ahí estás tú como desarrollador para poner el control. Así que la gente no se tiene que asustar de ir a probarlo en producción, a producción, o sea, en las máquinas de verdad, porque no es que van a dejar ahí un riñón, es algo accesible No, y curioso. sí, esa es una pregunta muy común que, no, que nos hacen, por eso quiero escribir sobre ello para que la gente lo clarifique. No tienes el one-time fee de empezar a utilizar la máquina por primera vez ni nada de eso. Es un endpoint, como cualquier otro recurso. Si lo utilizas, pagas y si no lo utilizas, no Sí, pagas. claro, Es muy pero predecible. y es un costo razonable, o sea, porque suena algo normal, que no Como asusta. 0,00019 céntimos Exacto. dólares o algo así por shot en una de las máquinas. Exacto, así que yo creo que con toda esta información, si la gente que nos está escuchando desde la playa no dejó su cerebro explotado ahí en la arena, este, te voy a agradecer por todo el tiempo que nos dedicaste hoy, por contarnos estas cosas de película de ciencia ficción y por enseñarnos algo, porque yo he aprendido un montón de cosas y ahora lo primero que voy a hacer cuando termine este episodio es ir a buscar cómo es una máquina cuántica, una foto porque me muero de curiosidad. Eso espero que haya sido útil. A mí me gusta mucho hablar del tema porque personalmente me apasiona. Es, es guay poder hacer lo que te gusta. Claro, y aparte está buenísimo porque esto es algo en el futuro, o sea, como vos decías, es algo que recién los sistemas de industria se están empezando a industrializar, estamos en la época de no hay muchas layers enfrente a la máquina en sí, sí es algo que hay un montón de espacio para crear un montón de cosas que no sé, que si la gente tiene ideas locas es como está en el momento de ir y empezar a probar y hacer, no sé, el primer sistema operativo cuántico. Por ejemplo, sí, eso es. Este es el momento adecuado para Exacto, meterse en el campo porque está todo empezando y está todo por inventar. exacto. ¿Por Porque, qué no tú, no? porque muchas veces la gente de mi edad dice, ah, bueno, porque yo ya pasé la etapa donde la tecnología se estaba creando. No, no, acá viene otra iteración. Estás a tiempo. Yo me río de esas cosas, la verdad. Yo tengo 46 años y he empezado hace un año con esto. Exacto, Nunca es tarde. exacto. Así que nunca es tarde, vayan y prueben las cosas locas que al final a veces te abren la cabeza a encontrar soluciones a problemas que tenías o encontrar nuevos problemas que te vuelven loco. Mantener el cerebro activo. Claro que sí, esto me encantó. Muchísimas gracias, le agradezco a la audiencia por haber escuchado hasta el final y todos los links y un montón de información que Juan nos compartió hoy, también las redes sociales para hablar con Juan de esto, y si tienen clientes o casos de uso, me imagino que Juan contento de, de intentar llevar esto a sus empresas, están en la cajita de descripción y bueno. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, nos vemos en el próximo episodio del podcast. Chao, chao.